temperatura. Lo mismo pasaría en el caso de los hielos. Si el hielito que está aquí está muy frío, lo que va a suceder es que el calor ambiental va a entrar a este cuerpo y por entrar le va a cambiar su estado de agregación. Los hielos en el vaso van a dejar de estar sólidos y se van a convertir a líquidos porque se van a fundir buscando ese equilibrio térmico. Entonces, ¿cómo se transmite el calor? El calor se va a transmitir por 3 diferentes mecanismos. Uno que es la radiación, otro que es la conducción y el tercero que es la convección. Primero, la conducción, que está aquí, donde está la mano tomando una barra metálica. La conducción es la más sencilla de estudiar. ¿Por qué? Porque la conducción pasa a través de cuerpos sólidos, donde la punta del metal que está tocando la flama, que está aquí en la imagen, empieza a conducir el calor porque las moléculas aquí se empiezan a mover. Mi mouse va a representar ese movimiento. Empiezan a moverse y transmiten el calor a las siguientes moléculas y entonces empieza a haber más movimiento hasta que llega un momento en el que el calor empieza a viajar y toca la mano. Esa es la conducción. Viaja básicamente por sólidos. El siguiente es la convección. La convección va a estar básicamente en líquidos o gases, donde la masa del líquido se va a desplazar. Generalmente el aire caliente es más ligero y sube, y el aire frío es pesado y baja. Un ejemplo, pregúntenle a sus papás si conocen el dicho de febrero loco y marzo otro poco. ¿A qué refiere esto? Que en febrero de repente hace calor, en marzo hace calor y en la tarde hace mucho viento. Ese es un resultado de la convección. La superficie de la Tierra le llega la radiación del sol y se pone muy caliente la superficie. Y por convección el aire empieza a subir. El aire caliente. Me imagino que alguna vez ustedes han visto una carretera que está muy caliente y se le ve arriba, así como que onditas. Pues no es más que el aire caliente que está subiendo. Entonces, en febrero y marzo, que hace mucho calor, el aire caliente de la superficie terrestre empieza a subir. Pero al subir empuja el aire frío que está arriba. Y entonces produce ese movimiento de la atmósfera y produce vientos y llega incluso a producir huracanes o tornados por ese movimiento de la temperatura ambiental. Entonces la convección la vamos a encontrar en líquidos y en gases. El mar también sucede. Por ejemplo, una corriente de agua fría no se mezcla tan fácil con la corriente de agua caliente. Me imagino que vieron la película de Buscando a Nemo. En Buscando a Nemo, su papá entra a la corriente australiana y entraba y decía que tenía que entrar y nadaban muy rápido. Bueno, pues se supone que es una corriente con una temperatura diferente. En el mar así sucede. Las corrientes tienen diferentes temperaturas. Si vienen de los polos, vienen frías, y si vienen del ecuador, van calientes, entonces no se mezclan tan sencillo. Y ese es un ejemplo de la convección. Finalmente, la radiación es cuando el calor va a viajar, pero no va a viajar ni por sólidos, ni por líquidos, ni por gases. Va a viajar por el vacío. El vacío es una muestra, la más clásica, el Sol. Del Sol a la Tierra, están de acuerdo que no hay materia, hay vacío, no hay atmósfera, pero aún así llega el calor del Sol, llega a la Tierra. Llega por radiación, que esa es una tercera manera de que pase la energía a los organismos o un mecanismo. Aquí hay que hacer una aclaración. Nunca se da solo convección, nunca se da solo conducción, ni nunca se da solo radiación. Generalmente se dan las tres, pero una predomina. Por ejemplo, cuando está calentándose esta barra metálica, sí hay conducción, pero también el aire se calienta alrededor y habría un poco de convección, ¿están de acuerdo? En la convección,
Aquí el agua caliente se está moviendo, pero pues también hay contacto y se está conduciendo. Y finalmente la radiación, aquí el gato que está frente a la chimenea, no hay, alguien dirá, pues hay aire, claro que sí, el aire estaría actuando como una convección, pero también estaría transmitiendo radiación infrarroja. Y entonces generalmente se presentan los tres tipos de transmisión de calor, pero una predomina según la situación en la que se esté estudiando. Esto me llevaría a hablar de la energía que tienen los cuerpos, ¿sí? La energía interna o la energía calorífica. Bueno, un cuerpo va a tener energía. Vamos a ver que la energía va a ser básicamente aquella energía que puede intercambiar un cuerpo con su entorno. Y ese entorno va a depender del tipo de transformación que se efectúe cuando ese cuerpo pues está interactuando con el alrededor. Y la energía calorífica, los cuerpos no tienen calor, tienen energía interna. El calor es resultado de ese movimiento, ¿sí? Mientras que la energía calorífica es parte, o se dice que el calor es parte de dicha energía interna y que se transfiere de un sistema a otro, de un cuerpo a otro. Y esa va a ser una condición que se va a presentar solamente cuando los cuerpos estén a diferente temperatura. Y entonces tendríamos que decir cómo se va a medir el calor o esa energía interna y calorífica. Bueno, el calor. Para la medición, las unidades, así como la distancia, se mide en metros. El tiempo se mide en segundos. El sistema internacional mide el calor en joules. Les debe de sonar esa unidad porque la usamos para medir energía. Y a final de cuentas, el calor es energía. Pero el joule es una unidad que está, pues que refiere básicamente a movimiento. Por esa razón se implementó otra unidad, que es la caloría. La definición de la caloría dice que es la cantidad de energía que hay que suministrar a 1 gramo de agua para que suba 1 grado centígrado con una atmósfera de presión. Y la caloría, lo que vamos a encontrar es que la usan mucho los nutriólogos. Pero ellos dicen, tu dieta deben de ser 1800 calorías. La realidad es que ellos están usando el término un poco específico para nutrición. En realidad para ellos serían 1 kilocaloría, o sea, 1000 calorías. Pero nos espantaríamos nosotros si alguien nos dijera que tienes que comer una dieta de 1.800.000 calorías. Entonces, por esa razón, para los nutriólogos, 1 caloría es lo que en física serían 1000 calorías o 1 kilocaloría. Y hay una manera de convertir joule y caloría, es que 1 caloría equivale a 4184 joules. Esto en el sistema internacional. En el sistema inglés se usa el BTU, por sus siglas en inglés que significan British Thermal Unit o unidad termal británica. Y no es más la definición, no es más que la cantidad de calor que se le debe de agregar a 1 libra de agua para que su temperatura suba a 1 grado Fahrenheit. Y puede también hacerse una equivalencia donde 1 caloría un BTU equivale a 252 calorías. Así se mide el calor. Ahora, hay un concepto que se llama calor específico. El calor específico es la energía necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de la materia. Pero, ¿están de acuerdo que si ustedes ponen una olla en la estufa, se calienta más la olla que las asas de la olla? O si ustedes meten una cuchara de madera en la olla de los frijoles hirviendo, no se calienta igual que la olla como está calentándose. Bueno, eso se debe a que cada material tiene diferente calor específico. Es decir, el acero se calienta más, el cobre se calienta más, la madera se calienta menos, el corcho casi no se calienta, y por eso existen tablas como la que les estoy presentando ahí, que es posible
saber el calor específico de cada material. Los físicos ya se dedicaron a medirlos y ya se sabe cuánto se calienta cada sustancia. Vean, por ejemplo, en esta tabla que les presento aquí. Aquí vamos a comparar el calor específico de sólidos y líquidos. Por ejemplo, el alcohol tiene un calor específico de 2400 joules por cada kilogramo por grado Celsius, mientras que el mercurio 140. ¿Qué quiere decir? Que para subir la temperatura del alcohol necesita una cantidad diferente de energía que para subir la temperatura del mercurio. Y así sucesivamente. Aún entre los sólidos, por ejemplo, algunos tienen un calor específico diferente a los demás. Y los gases, no importa de qué gas sea, siempre van a trabajar con el mismo calor específico que está marcado ahí. De ahí se deriva un concepto que se llama capacidad calorífica, que se parece un poco a lo que habíamos dicho al calor específico, solamente que aquí se hace referencia a que es con respecto a la masa de un mol de cada sustancia. Y entonces eso se usa más como para los experimentos de química, donde se va a contabilizar el mol y el aumento de calor. Y finalmente tendríamos que hablar de los cambios de estado de agregación o cambios de fase de estado. Y eso se deben gracias al calor. Si el calor produce el cambio de estado, lo sabemos todos que si dejas un hielito, aumenta el calor y se convierte en líquido, estamos hablando de un cambio de estado de agregación, un cambio de fase. Ahí va de sólido a líquido, se llama calor de fusión. Si va de líquido a gas, se llama calor de vaporización. Y entonces vamos a encontrar que se está produciendo energía al haber un cambio de estado. Aquí en este cuadro yo les marco del sólido a gas, se llama sublimación. Bueno, empiezo por acá primero. Cuando un sólido se convierte en líquido, se llama fusión. Vean las flechas de arriba. Se está fundiendo, el hielo se funde. Si el líquido le aumentamos su temperatura, ahora se convierte en vapor, se vaporiza. Pero si un sólido pasa a vapor sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación. Un ejemplo de esto son las pastillas que ponen en el baño para aromatizar. Está sólido, está ahí la pastilla, pero nosotros la percibimos el aroma. ¿Por qué? Porque se está sublimando. Está de sólido pasando a estado gaseoso y por eso lo puedo percibir. Y entonces, de sólido a vapor se da por aumento de temperatura. Aquí está, ustedes están viendo. Al revés es porque disminuye la temperatura. De vapor a líquido se llama condensación, de líquido a sólido se llama solidificación y si pasa de vapor a sólido sin pasar por líquido se llama sublimación inversa. Pero hay un tercer factor que se debe considerar. No solo es la presión y el estado, no solo es la temperatura, también es la presión. Por ejemplo, puedo tener un vapor que pase a líquido y que no sea porque se enfrió, sino porque se aumentó la presión. Ese es el ejemplo del gas. El gas que usan ustedes para cocinar en su casa y se los venden en un cilindro. O el gas que pueden tener en un encendedor. Porque si te dan el encendedor, lo mueves, se ve líquido, ¿no? Pero en realidad decimos tiene gas. Lo que pasa es que el gas se licuó porque se empezó a presionar tanto que se conjuntaron las moléculas y quedó en estado líquido. Y ese cambio de estado se llama licuefacción. ¿Alguna vez han visto los camiones que pasan para surtir el camión y dice gas LP? Hay dos vertientes, una que dice que es gas licuado a presión y el otro que es gas licuado. Se los anoto porque no recuerdo el término, se los anoto en su tarea. No recuerdo el término. Bueno, entonces el caso de que vamos a encontrar que los cambios de estado están relacionados directamente con el aumento o la disminución de la temperatura y por consiguiente